Atención, esta recopilación de relatos de terror contiene 3 historias basadas en hechos reales. Las personas que nos han contado dichas historias han decidido permanecer en el anonimato. Los sucesos descritos en cada relato son sombríos y aterradores, recomendados únicamente para personas que no se asustan fácilmente. Te habla Conejo Negro. Te doy la bienvenida a una nueva entrega de relatos de terror. Cierra los ojos, ponte tus audífonos y ahora sí, que venga la oscuridad. 1. ¿Quién apagó las luces? Tengo 46 años. Vivo sola en el 6º piso de un departamento de alquiler. Solía trabajar en una televisora. Pasaba gran parte del día en los estudios. Incluso iba a la oficina los fines de semana. En aquel entonces estaba enamorada de mi trabajo. A este departamento solo llegaba a dormir, y eso no necesariamente todas las noches. A veces me quedaba con Mariano en su departamento 3 o 4 días. En su closet tenía unos cuantos cambios de ropa y zapatos. Prefería estar con él que estar sola, aunque nos pasáramos las noches callados, leyendo un libro o terminando de redactar un correo. En 2012 terminó mi contrato. Fue un gran contraste en mi vida pasar de estar todo el día fuera de casa a dejar que transcurrieran semanas en las que ni siquiera asomaba la cabeza por la ventana. Tenía dinero suficiente para pasar unos meses sin trabajar. Lo único para lo que no estaba preparada era para estar desocupada, sola en ese enorme lugar. Los primeros días tuve las ventanas y las cortinas abiertas, dejando entrar la luz del sol, pero pronto me entró la depresión y dejé de ponerle atención a esos detalles. Sin embargo, sabía que el departamento cada vez estaba más oscuro. No recuerdo haber cerrado las persianas, tal vez los cristales de las ventanas, y eso porque una tarde hizo mucho viento. Pero en un momento me di cuenta de que las cortinas se cerraban solas. Estábamos en pleno verano, según el calendario. Sin embargo, todo el día y toda la noche hacía frío en el departamento. El joven que traía mi mandado pronto dejó de entrar. Ya solo tocaba el timbre y dejaba las bolsas o las cajas frente a la puerta. Mientras más transcurrían los días, más extraña se ponía la situación. Los cambios eran minúsculos y yo me adaptaba muy fácilmente a ellos. Mis pensamientos estaban centrados en otra cosa, en compadecerme a mí misma y en estar triste. Llegó el momento en que ni siquiera encendía las luces. Caminaba a tientas entre los muebles, los espacios, los muros y las puertas. Me había memorizado por completo el camino a la recámara, al baño y a la cocina. Incluso desconecté el refrigerador para que no me lastimara la luz del interior cuando abriera la puerta. La única luz que toleraban mis ojos era la luz del microondas. Transcurrieron días o semanas, después hice cuentas, pero en ese momento no tenía noción del tiempo. Dejé de distinguir entre la mañana y la tarde. La basura se acumulaba en el piso y el baño ya olía bastante mal. Fue hasta que se hizo un charco en la sala cuando más o menos entré en razón. Me sorprendió haber empapado mis pies en agua sucia. Entonces salí brevemente del trance y me pregunté de dónde habría salido el agua. Caminé a la sala y cerré los ojos apretando fuerte los párpados. Traté de encender una lámpara girando una pequeña perilla, pero al hacerlo, nada sucedió. No había bombilla. No había intentado encender la luz de la sala porque temía que lastimara mis ojos. Aún así caminé hasta la pared y apreté el interruptor. Nada sucedió.
Conecté el refrigerador, inmediatamente el motor se echó a andar, pero cuando abrí la puerta no se encendió luz alguna. Revisé un par de lámparas en el techo, no había focos, alguien los había quitado. Corrí a abrir las ventanas, estaban tapizadas con periódico. De un momento a otro me sentí muy asustada, pensé que había perdido la razón. Poco a poco fui enterándome de todo lo que había pasado a mi alrededor mientras habitaba ese departamento en completa oscuridad. Y no había sido yo quien lo hizo. No estaba segura de cómo había pasado todo lo de las ventanas y los focos. Arranqué los periódicos adheridos a los cristales. No sucedió nada. Era de noche. Algo de la luz reflejada en las calles entró por aquella ventana. Casi no se veía nada, solo tonalidades de gris a mis alrededores, pero lo demás estaba negro. Entonces vi a una persona parada a unos metros de mí. Precisamente era más como una silueta. Ni hombre ni mujer, solamente una presencia. Al querer retroceder asustada, me fui de espaldas y caí al suelo sobre unas cajas, mirando siempre hacia la dirección donde estaba la sombra. En un momento la vi moverse y volver a la oscuridad. Me pasó por la mente salir del departamento, pero seguro era muy tarde. Del exterior no venían ruidos de coches. La noche temblaba de suspenso. Horas después empezaron a ponerse peor las cosas. Yo estaba encerrada en mi habitación y desde ahí escuché que esa presencia, esa sombra, estaba rompiendo la vajilla. Se abrían cajones e inmediatamente se escuchaba que se estrellaban en las paredes los utensilios, las cacerolas, vasos y copas. Arrastraban los sillones, azotaban las puertas. En mi mente visualizaba todos y cada uno de los sonidos y los asociaba con cada objeto que estaba siendo destrozado. El único lugar que no estaban destruyendo era mi recámara, pero sabía que en cualquier momento se abriría la puerta y yo no podría ver qué o quién entrara. Entonces escuché ruidos bajo la cama. Algo apareció, se materializó y empezó a rasgar la base. Me levanté asustada, caminé de espaldas hasta que me topé con la pared. Corrí la cortina y arranqué los papeles que había adheridos al cristal. La luz no se manifestó de inmediato, apareció ante mis ojos poco a poco. Entonces le vi salir de debajo de la cama. No se veía como algo tangible, era tan solo una sombra con extremidades y con una mirada que no se veía, pero sí se sentía. Esa sombra caminó hacia mí. No me pude mover ni respirar y no parpadeaba, solo sentía que mi frente se perlaba de sudor. En un momento, la sombra me abarcó, me abrazó, me apretó. Sentí que se me fue el aliento y perdí el conocimiento. Recuperé la conciencia horas después. Me despertó un estruendo. Abrí los ojos y vi una luz muy brillante que hacía resplandecer varias siluetas que danzaban a mi alrededor. Sentía un dolor punzante en la cabeza. Quise levantarme, pero un par de manos me sostenían de los hombros. Cuando pude cobrar completa conciencia y la luz dejó de molestarme, me di cuenta de que eran los vecinos. También estaba la policía. Se alarmaron porque vieron que una silla rompió un cristal y atravesó la ventana para después caer a media calle.
Tiraron la puerta a patadas y entraron. Efectivamente, no había focos ni alguna clase de luz en el departamento. La luz del pasillo mostraba un poco la sala. También había llegado una vecina con una lámpara. Posteriormente me subieron a una ambulancia, me revisaron los signos vitales, me hicieron preguntas para verificar mi salud mental. Estaban asustados por la manera en que encontraron el departamento. Al entrar, me vieron sentada en una silla. A mi alrededor, cristales, fragmentos de la vajilla, pedazos de vidrio, todos con filosos bordes apuntando hacia arriba. Los sillones estaban acomodados verticalmente, recargados unos contra otros a manera de complicada trampa. También los libreros estaban colocados de tal suerte que un ligero empujón los haría precipitarse y estrellarse contra el piso. El departamento entero estaba convertido en una trampa mortal. Incluso había una filosa cuchilla adherida al pomo de la puerta de mi recámara. No me dejaron bajar de la ambulancia hasta que un familiar firmara y llenara un par de formas. Antes de regresar al departamento, estuve un par de semanas en terapia. En ese entonces me quedé a vivir con una de mis hermanas. Tiempo después volví a ser la misma y recuperé mi trabajo. Hasta ese momento regresé a mi departamento. Mis hermanas habían limpiado todo el desastre, abrieron las ventanas, las cortinas, acomodaron los muebles y me dieron una pequeña fiesta de bienvenida. Una de ellas, antes de irse, me dijo que no me dejara caer, que si necesitaba platicar de lo que fuera con alguien, podía contar con ella. También me dijo que toda esa tristeza y desesperación habían materializado a los espantosos seres que había encontrado en ese departamento. Las sombras se alimentan de esas emociones. Y una última cosa, conejo negro. El charco en la sala era un charco de sangre, bastante extraño porque no era mi sangre. 2. La Santa. Salí de la facultad e inmediatamente conseguí trabajo en una escuela católica. Según me contó el director, batallaron bastante para conseguir un profesor de educación física para el turno vespertino. La carta de recomendación funcionó. En 1991, luego de que uno de los asistentes de la dirección me mostrara las instalaciones de todo el plantel, me asignaron un locker en el salón de maestros. Llegué en el preciso momento en que los directivos y los profesores tenían una reunión. Acomodé mis cosas mientras escuchaba que hablaban de la Santa. No se referían a la Santa Muerte, hablaban de la estatua de una santa cuyo nombre no puedo revelar porque estaría dando una fuerte pista del lugar donde sucedió, cosa que tengo estrictamente prohibido. Una monja había visitado las instalaciones del plantel. Era el primer contacto con una institución aún más grande. La mandaron a revisar una estatua que se movía sola de noche. No me creyeron en casa cuando les conté de qué trató mi primera reunión en mi nuevo trabajo. No estuve presente para el recorrido que hicieron ellos y después de eso nunca fui requerido para recibir o aportar nueva información, pero con el paso de los días comencé a escuchar que más personas en la escuela hablaban de la Santa. Mencionaban su nombre con miedo. De alguna manera se decían dichosos y bendecidos por albergar en las instalaciones de la institución una prueba del poder infinito de la fe. Pero en el fondo sabía que tenían miedo.
Yo tenía miedo, y eso que jamás había visto a la santa. Cada semana había algo nuevo, que si los vitrales de la capilla habían cambiado sus figuras, que si uno de los alumnos había visto a un hombre en llamas caminando tranquilamente por los pasillos del baño. Una tarde, una profesora entró llorando a la sala de maestros. Tenía las manos frías. La santa le había susurrado algo al oído. La maestra no quería decir lo que había escuchado sin antes hablar con el director. Al día siguiente, ella entregó su renuncia. ¿Crees que no iba a tener miedo de lo que estaba pasando en la escuela? Estaba aterrorizado, pero lo que me daba más miedo era el fervor y la alegría que les provocaba saber que había algo o alguien que no podían ver, jalando las cuerdas, provocando, manipulando sus pensamientos, haciéndoles creer que se trataba de un milagro. No había día en que no se mencionara a la santa. El día en que la conocí, el día en que por primera vez la vi de frente, me la encontré en el auditorio. Alguien había utilizado las colchonetas que teníamos en el gimnasio y solo dejaron una nota avisando que se las habían llevado al auditorio. Pedí la ayuda de un par de estudiantes para traer de vuelta las colchonetas. Al abrir las puertas, se reveló el oscuro interior. La luz que se metió por la entrada hizo resplandecer el rostro de la santa. Su cara tenía una sonrisa nerviosa, pero así había sido fabricada. No quiero que pienses que yo también había caído presa de la psicosis colectiva que rodeaba a la estatua. Los alumnos que me acompañaban estaban de rodillas, no sabían qué mano llevarse a la cara, al pecho. Lloraban, rezaban y también me miraban. Esperaban que hiciera o que dijera algo. Hasta ese momento no sabía que ese no era el lugar de la santa, que debería estar en la capilla. Caminamos por todo el corredor central en medio de un centenar de butacas vacías. La estatua nos esperaba al final. He de confesarte que cuando pasamos junto a ella sentí más escalofríos que nunca antes en mi vida. El lugar en donde la figura de yeso permanecía impertérrita, incluso unos metros a su alrededor, helaba. Subimos al escenario por el costado. Al hacerlo, no podía dejar de pensar que aquella mujer voltearía en cualquier momento. El miedo que sentía ahora era algo real, tangible y muy justificado. Tras bambalinas estaba el montón de colchonetas. Los muchachos que me acompañaban seguían pasmados, atónitos. Necesitaban pensar en otra cosa. Los tenía de pie frente a las colchonetas y ellos no sabían qué hacer. Les di las instrucciones de que cada quien cargaría un par de ellas y yo me llevaría el resto. Entonces sucedió lo impensable. El telón del auditorio cayó pesadamente sobre el escenario. Se desplomó completo, con todo y cuerdas. Se vino encima la estructura que lo soportaba, averiando seriamente el piso de madera. Se levantó una cortina de polvo, que más bien parecía una pantalla donde se reflejaba la luz. La santa ya no estaba más en aquel lugar. Por fortuna no hubo heridos, aunque los muchachos no parecían reponerse del susto. Caminaban en círculos, se llevaban las manos a la frente, ni siquiera podían articular palabra alguna. Salimos cuidadosamente del auditorio. Iríamos inmediatamente a la oficina del director a reportar el incidente.
Nos recibió inmediatamente. Se encontraba desocupado en su oficina. Entré junto con el par de estudiantes, quienes apenas habían recuperado el aliento. «Fue la santa», dijeron entre sollozos y lágrimas de alegría o de terror. El director se levantó de su asiento y salió apresurado de la oficina. Afuera del auditorio ya se había formado una multitud de alumnos y personal administrativo. Pasaba un poco de la hora oficial de salida, pero había bastantes estudiantes aún en el plantel. Mi grupo de la clase de deportes estaba en la explanada, tratando de mirar hacia el interior del auditorio. Cerraron el recinto y solo dejaron pasar al personal de mantenimiento para que retirara los escombros, el pesado telón, y ya solo esperarían un día después la visita de un ingeniero para que evaluara los daños. No tenía por qué enterarme, pero no se hablaba de otra cosa. La santa había desaparecido. La buscaron entre las butacas, debajo de la estructura colapsada. De un momento a otro, los muchachos que habían presenciado el súbito desprendimiento del telón se convirtieron en el centro de atención. Señalaban hacia donde habían visto la estatua, se llevaban a cada rato las manos a los brazos y se encogían de hombros para explicar que justo ahí donde estaba la santa se sentía frío. Mucho frío. En minutos se organizó un grupo de búsqueda que recorrió exhaustivamente el plantel en busca de la estatua. La santa no apareció en toda la noche. Al día siguiente, los teléfonos de la sala de maestros no dejaban de sonar. Así era también en la recepción y en las oficinas. Querían hablar exclusivamente con el director o con el subdirector. Por la tarde, a la hora de mi clase, los alumnos estaban distraídos, todos hablaban de lo mismo. Cuando se terminó por fin la jornada, bajé de mi oficina, salí caminando por el vacío gimnasio, fui a la sala de maestros a checar mi salida. El sitio estaba vacío. De las 6 lámparas en el techo, solo había una encendida. Desde un día antes había estado sintiendo temor, miradas escondidas en la oscuridad, sitios más fríos que otros en los pasillos. Sinceramente tenía miedo de quedarme hasta tan tarde en la escuela. Entonces sonó el teléfono en la sala de maestros. No había nadie que contestara. Lo dejé sonar. No tenía intenciones de levantar el auricular, pero en algún momento pensé que probablemente alguien me habría visto entrar a la sala y estarían queriendo hablar conmigo. «Ya la encontramos», escuché una voz masculina decir desde el otro lado de la línea. «Está en tu oficina». El sudor en mis manos hizo que casi se me resbalara el auricular. Sentí la camisa pegada a mi espalda empapada. Colgué y me quedé unos minutos frente al libro de registro, pensando en lo que había escuchado y determinando cuál sería mi siguiente paso. Debería hacer algo. Regresé a mi oficina. El cielo se había oscurecido en minutos. Atravesé las canchas, caminé bordeando la pista y volví al gimnasio. Las luces estaban apagadas. Los interruptores estaban cerca de una de las 2 entradas, precisamente de aquella que estaba cerrada con candado. Imposible. No caminaría entre las penumbras, mucho menos para encontrar aquella tétrica figura esperándome en alguna parte de la duela. Di la vuelta y me marché. Entonces, a mis pies, sobre el húmedo piso de concreto, se proyectó una columna de luz que salía del gimnasio. Alguien había encendido las luces.
Volví a echar un vistazo esperando encontrar a alguien de mantenimiento. Encontré el lugar vacío, exactamente como debería estar a esas horas. Mi oficina estaba al fondo, subiendo unas escaleras y aproximadamente un par de pisos por encima del suelo. La puerta estaba abierta. En las ventanas se podía ver una silueta, una sombra asomada por entre las persianas. Había alguien esperando a que subiera. Contrario a lo que esperarías en una película de terror, no me atreví siquiera a permanecer ahí. Caminé de espaldas esperando echarme a correr en cuanto estuviera fuera del gimnasio. Entonces, la estatua se deslizó desde el interior de mi oficina. Las luces de los reflectores iluminaron su rostro cuando pasó por la puerta. Quedó posada cerca del balcón que miraba hacia la duela del gimnasio. Tras de ella había alguien empujándola. Era una sombra apenas dibujada en el ambiente. Me llevé las manos a los ojos y los froté, pensando que lo que veían mis ojos era un defecto de visión. Pero no, había una figura humanoide empujando la estatua. Esa figura no estaba bien definida y lo único que puedo describir de ella es que tenía un color oscuro, pero no totalmente negro. La luz podía pasar a través de su cuerpo. Esa sombra se movía bastante, caminaba de un lado a otro, atrás de la estatua. Definitivamente estaba esperando a que yo subiera. Sentí que debía de huir antes de sufrir un ataque perpetrado por un ente desconocido. Al día siguiente, encontré el interior de mi oficina destrozado. Las cosas aventadas por todas partes, un par de vidrios estrellados, el escritorio rayado, arañado, un par de trofeos del equipo de básquetbol partidos por la mitad. Cerré la puerta de mi oficina antes de que alguien notara los destrozos. Por la tarde, encontraron la figura rota dentro de la capilla. Los administrativos estaban muy enojados y tristes, así como la mayoría de docentes y los alumnos que quedaban en la escuela para sus actividades vespertinas. La base se había conservado. En su interior, entre los trozos de yeso, había cenizas. Jamás las analizaron ni se aseguraron de que fueran cenizas humanas, pero dieron por hecho que así había sido. El lunes siguiente llegó una estatua idéntica, tal vez un poco más grande. La trajeron dentro de una caja de madera y envuelta en varias capas de plástico. Esa nueva figura no tenía lo que tanto había cautivado a la comunidad. El milagro se había acabado, pero yo me quedé con varias ideas en la cabeza. Se trataba de un hombre sombra quien se había fijado en la estatua, en la figura de la santa. La energía que le daba vida se había hecho más fuerte por la devoción que tenía la gente hacia la estatua. Pero yo no creía o no quería creer. Por eso se habría manifestado de tal forma conmigo. Lo único que no entiendo es por qué se rompió o quién la rompió. Estuvo a punto de convertirse en un fenómeno y ser adorada por miles, porque los documentos existen, los testigos aún lo recuerdan. La cosa es que no se nos permite hablar de eso. 3. La nena. Dejamos de visitar a las gemelas porque en su casa asustan. Meses antes habíamos escuchado susurros, pequeños ruidos en la cocina, puertas que se cerraban intempestivamente, pero siempre tuvimos la suficiente imaginación como para explicar cada evento. Una tarde llegamos sin avisar, esperábamos encontrar desocupadas a las muchachas.
Habíamos pensado pedir una pizza y ponernos a hacer la tarea juntos. Lucila no estaba en casa. Las chicas se habían quedado con su padre y la nena. Nos quitamos los zapatos en la entrada. Lucila siempre nos pedía que los dejáramos en el patio y ya estábamos acostumbrados. Nos sentamos a la mesa y sacamos las libretas. Traíamos copias de un par de libros para consultar y comenzamos a dividirnos las tareas. Una de las gemelas subió a pedirle a su papá que nos ordenara una pizza por teléfono y para entregarle el dinero que habíamos juntado entre todos. Ese hombre no se había enterado de que estábamos en su casa, entonces bajó entusiasmado y nos saludó con mucho gusto. En una de sus manos cargaba una videocámara que justo acababa de comprar. La estaba probando y quería mostrarnos un par de tomas que había hecho con ella. Era el 92. La videocámara era enorme y pesada. Tenía que conectarse a la televisión para mostrar las grabaciones en la cinta. Colocó cuidadosamente el aparato en la mesita de centro y nos llamó a todos a la sala para ver la televisión. En pocos minutos quedó instalada, rebobinó la cinta y le dio play. En la pantalla, el papá de las gemelas caminaba por el pasillo principal del segundo piso. Dio un vistazo rápido a la recámara principal, apuntó hacia el techo y luego se asomó hacia las escaleras. Después miró hacia la recámara de la nena. La pequeña estaba jugando sola, hablándole a la pared. Cuando notó la presencia de su padre, lo miró hacia el frente y entonces, como si se estuviese dirigiendo a un amigo imaginario o a una presencia invisible, la nena hizo shh. Después mostró una inocente sonrisa a la cámara. La grabación se detenía luego de eso. Creo que todos lo vimos. No fue necesario decirle al papá de las gemelas que regresara el video. Él ya se había lanzado sobre la cámara y estaba rebobinando la cinta. Vimos la grabación nuevamente, esta vez poniendo gran atención en los detalles. No vimos nada extraño, sino hasta que apareció la habitación de la nena. Ahí estaba, frente a ella había una sombra, la sombra de una persona recargada en la pared, sentada en el piso, con la pequeña. Vimos nuevamente el momento en que la niña le pide a la sombra que guarde silencio, luego de notar que su padre entra grabando. Todos sentimos escalofríos y peor que en ese momento, la nena soltó un grito espantoso desde su recámara. Las gemelas subieron, su padre también subió corriendo. Quedamos nosotros en la sala, temerosos, agitados y asustados. Entonces vimos algo en la pared, solo se veía la silueta de una mano. Lo demás estaba oculto bajo la sombra de una columna proyectada sobre el muro. Pero la mano en la pared se veía perfecta, bien dibujada. No nos quisimos acercar, pero cuando miramos hacia la columna para ver qué era lo que estaba provocando esa proyección, de reojo vimos que la sombra se movió. Nuevamente miramos la pared. Ya no había nada. Antes de salir corriendo descalzos de la casa de las gemelas, escuchamos que ya venían bajando las muchachas, la nena y el papá de todas ellas. La más pequeña sollozaba, los demás tenían sonrisas nerviosas en el rostro. Nos pidieron que nos pusiéramos los zapatos y nos fuéramos de su casa. En el colegio, al día siguiente notamos que las gemelas se portaban extrañas, ya no nos buscaban y poco a poco nos dejaron de hablar por completo. De eso ya pasaron bastantes años. Hace poco nos volvimos a acordar de ellas, porque la nena ahora ya está grande.
Es amiga de mi hermana y una tarde le contó que en esa casa todavía hay una sombra que recorre las paredes y los pasillos. Piensan que es la abuela, por eso es que por las noches la familia se mueve sigilosamente por todos los espacios de la casa. Hablan en voz baja y nunca miran hacia el frente. No encienden luces, solo prenden velas cuya luz hace vibrar todas las sombras. Hasta aquí llegamos con esta recopilación. ¿Alguna vez has visto una sombra en casa? Se dice que siempre aparecen luego de fuertes discusiones o a partir de la aparición de emociones negativas. Cuéntanos tus experiencias, haremos todo lo posible por compartirlas y que los demás conozcan tu historia. Esperamos tus relatos en conejonegroteobserva@gmail.com o en nuestra página de Facebook. Nos vemos en otra ocasión, pero antes de que te vayas, te sugiero que tomes una de nuestras recomendaciones dejadas en estas pantallas. Nos escuchamos pronto. Alguien te observa en la oscuridad.